Vamos a conversar ahora, 7:24 de la mañana, con la abogada penalista Romy Chang para hablar acerca de las implicancias básicamente legales en torno a esta decisión del fiscal de la Nación de ampliar investigación al presidente Pedro Castillo. ¿Cómo está, doctora Chang? Muchas gracias, como siempre, por su gentileza. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver... analizando los hechos y sobre todo los fundamentos del expediente de la resolución del fiscal Sánchez, ¿usted cree que justamente se dan las condiciones, ¿no?, y se cumplen los indicios para ampliar esta investigación? Ayer también se conoció, bueno, es obviamente, estamos hablando en condicional, un pago que habría recibido el presidente de la República de 30.000 soles por parte de Samir Villaverde. ¿Se cumplen los fundamentos para esta decisión del fiscal Sánchez? Sí, por supuesto. Yo creo que está muy bien justificado y además era necesario un cambio de interpretación, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, de lo que la fiscal de la Nación anterior había resuelto. O según su criterio, conforme con el artículo 117 de la Constitución, al presidente no se le podía investigar por nada hasta que culminara su mandato. Lo cual era un poco absurdo, ¿no? Un poco absurdo desde todo punto de vista, no solo por ahora, porque vemos que hay indicios de eventuales delitos como de organización criminal, corrupción, ¿no?, colusión, tráfico de influencias, sino también porque, por ejemplo, si el presidente atropellara a una persona y la matara, según la fiscal de la Nación anterior, no era posible ni siquiera investigarlo hasta que culminara su mandato, y eso no tenía ningún sentido, ¿no? No lo dice tampoco el artículo 117 de la Constitución. Entonces el fiscal Pablo Sánchez ahora, yo creo, está encaminando las cosas como tenían que haber sido desde antes, ¿no? Y claro, dadas las evidencias, elementos, denuncias, declaraciones aparentemente de colaboradores, bueno, está buscando que se lleve a cabo una investigación y se esclarezcan los hechos. Ahora, doctora Chang, muy buenos días. En términos prácticos, ¿qué significa esta investigación preliminar? Es decir, ¿qué acciones va a llevar el Ministerio Público? Bueno, la primera definitivamente la declaración del presidente, pero ya no como testigo, con lo cual ya no es posible esto de voy a mandar mi pliego de preguntas, dámelas por escrito, yo te respondo por escrito, no debería ocurrir, ¿no? Ahora el presidente, en calidad ya de investigado, debe ir a declarar para dar sus descargos, porque ya hay una, por así decirlo, una imputación en su contra, ya hay una acusación en su contra, ¿no? O sea, hay un hecho que tiene que esclarecer. Pero ¿no? Una precisión, doctora, a propósito de la pregunta de Mabel. Tiene que efectivamente dar su testimonio, pero en los considerandos de la carpeta fiscal lo que se establece es una declaración voluntaria del presidente de la República, ¿sí?, como diligencia adicional, conforme a ley que se tomen las previsiones del caso. Entonces, ¿él está en la facultad aquí de aceptar o no dar su declaración? Me repito, justamente claro, a los fundamentos de la resolución. Claro. Claro, lo que pasa es que ya en ese marco, en tanto él es investigado, recordemos que hay una denuncia en su contra y él podría, a la luz de su derecho a la no autoincriminación, decidir también no dar su declaración. ¿No? Lo cual, ojo, no significa que, ya entonces no va a declarar y no pasa nada. No, lo cual significa que pierde la oportunidad de buscar justificar y dar los descargos de los hechos por los cuales se les está investigando, ¿no? Y ojo, recordemos aquí que, de acuerdo a lo que se ha visto en reportajes periodísticos y está saliendo a la luz, hay varios elementos que eventualmente lo podrían sindicar. Y ojo, son los que han salido a la luz pública. No sabemos qué otros elementos tenga el fiscal de la Nación, producto de los informes que van elevando los diferentes fiscales que están conociendo los casos del entorno, ¿no?, de las personas que están en el entorno del señor Castillo. Además, entonces, de este interrogatorio a la que ya no sería testigo, sino más bien investigado, ¿qué otra acción va a llevar a cabo el Ministerio Público? Y hablemos de los tiempos también, dado que esto genera, por otro lado, una crisis y nuevamente se habla de vacancia. Le pido por favor que para responderme esa pregunta, doctora Chang, me espere un par de minutos. Vamos a escuchar los titulares de 7:33. Continuamos conversando con la doctora Romy Chang. Ella es abogada penalista. Estamos analizando las implicancias de la decisión del fiscal de la Nación, que ahora incluye al presidente Pedro Castillo como investigado, y la hipótesis es que él sería cabecilla de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entiendo que es la primera vez que un presidente de la República
que se encuentra en ejercicio está siendo investigado. Y es que el escándalo ha sido tal que creo que hay una opinión generalizada entre los especialistas. Esto ameritaba. Y la doctora Chang opina lo mismo. Yo por eso, doctora, le había consultado, ¿no? Además del interrogatorio al que tendría que ser sometido el presidente, ¿qué otras acciones tiene que llevar a cabo el Ministerio Público? Pero también, ¿cuánto tiempo toma todo esto? Bueno, definitivamente hay varias acciones que se pueden tomar, pero que van a generar todo un debate, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a ir resolviendo cada uno de los supuestos. Por ejemplo, se puede ordenar el levantamiento de las comunicaciones telefónicas. Se puede ordenar también incluso allanamientos y medidas de restricción, como es el tema de impedimentos de salida del país, incluso hasta la misma prisión preventiva, que es la medida más drástica que se tiene respecto de las medidas con las que se va a afrontar un proceso penal. Y así se pueden dar una serie de situaciones. El asunto aquí es que, como justamente muy bien lo decía Mabel, es la primera vez que se investiga a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones y por actos vinculados al ejercicio de sus funciones, ¿no? Vamos a ver cómo es que se va a ir resolviendo, ¿no? Lo cierto es que lo único que nos dice la Constitución es que por determinados delitos que no son estos, no se puede acusar al presidente. Para lo demás, yo sería del criterio que debería de seguirse el procedimiento ante el Congreso, que es pedir la solicitud para que se le levante la inmunidad y se pueda proceder como contra cualquier otro ciudadano. Así es, doctora Chang, hay un argumento establecido en la carpeta fiscal que llama la atención, y es que cuando se habla de la necesidad y urgencia de esta investigación, se habla de una posibilidad cierta que tendría en el entorno gubernamental de ya sea destruir, modificar o alterar los elementos de prueba del delito y hacer uso de la violencia para amedrentar a testigos investigados que buscan aportar en el esclarecimiento de estos hechos. ¿Qué opina respecto a este argumento? Repito, que está dentro de la carpeta fiscal, ¿no? Así es, definitivamente justamente es uno de los fundamentos, yo creo, por los cuales el fiscal ha decidido ya no esperar más y cambiar la interpretación de la fiscal de la Nación anterior. Quizás, perdón, el argumento más fuerte, aparte obviamente de las evidencias que hay, ¿no? Así es, Carlos, pero ese tiene un gran problema, y el gran problema para el presidente es que si hay riesgo de que las pruebas se puedan perder, también podría haber un riesgo de obstaculización de la investigación. Por ejemplo, la prisión preventiva como medida cautelar para afrontar el proceso procede justamente cuando hay diferentes y suficientes elementos que puedan acreditar el delito y cuando hay un riesgo de obstaculización de la información, del acceso, ¿no?, probatorio, o sea, de ocultamiento de pruebas. Y si eso es así, va a haber un debate bastante importante porque eventualmente, jurídicamente, sí sería posible una prisión preventiva contra el presidente, incluso en el ejercicio de sus funciones. Bueno, no, estamos, como usted ha dicho, doctora Chan, ante un escenario que nunca antes hemos vivido, ¿no? Así que vamos a ver cuáles son las condiciones en las que se da esta investigación, cuán fácil va a ser para el Ministerio Público llegar a la verdad, cuántas trabas se pondrán en el camino y cuánto se va a politizar finalmente, ¿no? Porque ese ya es otro ángulo de la situación. Doctora Chang, le agradecemos mucho por estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta Gracias, luego. doctora, muy amable. Era Romy Chang, especialista, abogada, por supuesto, quien nos daba luces de cuál va a ser el camino a continuación respecto al caso del presidente Castillo, ¿no? Eso último me parece muy importante, Mabel, lo que acaba de decir la doctora, ¿no? Cabría la posibilidad, imagínate, una prisión preventiva a un presidente en el ejercicio de su función. Si ya la investigación es algo nuevo, ¿no? Imagínate un contexto así, ¿no? Tremendo. Son las